Dicen que Pedro Infante murió una vez, pero la verdad es que lo enterraron 2 veces, y desde entonces no han dejado de robarle. Todavía su voz vive en las radios, todavía su rostro aparece en blanco y negro. Pero detrás de la sonrisa que enamoraba a un país, había un hombre dividido entre el cielo y la traición. El 15 de abril de 1957 cayó la noticia. Pedro Infante murió en un accidente aéreo. México se quebró. Multitudes gritaron. Las madres lloraron. Pero en medio del duelo, empezaron a surgir las dudas. 2 ataúdes, 2 velorios y un océano de preguntas que nunca tuvieron respuesta. ¿Por qué cambiaron su cuerpo en secreto? ¿Por qué algunos juraron que no era él? ¿Y por qué, días después, su fortuna entera desapareció? Esta no es solo la historia de cómo murió una leyenda. Es la historia de lo que le hicieron después. Y si tú también crees que las leyendas merecen justicia, suscríbete ahora y comenta. ¿Qué Pedro recuerdas tú? ¿El que brillaba en pantalla o el que quisieron borrar? Mazatlán no tenía escenarios brillantes. Tenía polvo, sudor y silencio. Pero de ese silencio nació una voz. 18 de noviembre de 1917. Pedro Infante llegó al mundo sin reflectores, solo con la madera cruda del esfuerzo y el susurro de un violín en manos pobres. Su padre tocaba música, su madre lo crió con firmeza, y Pedro aprendió a moldear disciplina y melodía hasta que ambas le respondieron. De día tallaba madera, de noche afinaba el alma. No persiguió la fama, forjó el espíritu que la merecería. Pedro no fue solo un cantante, fue un artesano del sentimiento. Conquistó primero las cantinas, después las radios y finalmente el cine de plata, donde su rostro se volvió el espejo de México. Su ascenso no fue rápido, fue cincelado, con manos callosas y notas temblorosas. Cuando un país necesitaba una razón para creer, Pedro les dio más que una canción. Les dio una voz que se sentía como hogar. Hay hombres que alcanzan la fama, y luego hay hombres que la superan. Pedro Infante ya había conquistado millones de corazones, pero su alma pertenecía al cielo. Volar no era un pasatiempo, era su refugio, el único lugar donde no lo alcanzaban los escándalos, ni los titulares, ni los pleitos de amor, ni los contratos rotos. Allá arriba, Pedro dejaba de ser ídolo y se volvía libre. Obtuvo su licencia de piloto con disciplina, construyó sus propios hangares, y mientras otros viajaban en tren, Pedro cruzaba ciudades y países con la seguridad de sus alas. Pero el cielo no siempre perdona. En 1947, su avión cayó. En 1949, volvió a caer. Esa vez, le pusieron una placa de metal en el cráneo. Cualquiera se habría rendido. Pedro no. Siguió volando, siguió confiando en los motores, siguió buscando ese silencio que solo existe entre nubes. Porque tal vez, el único lugar donde Pedro no escuchaba el peso de la fama era a 5.000 pies de altura, rodeado de viento. Y al final, no fue el escenario, sino el cielo, quien escribió su última función. A inicios de 1957, Pedro Infante lo tenía todo. Dinero, fama, aplausos que lo seguían incluso en otros continentes. Acababa de volver de una gira triunfal por Sudamérica, Venezuela, Perú, Ecuador, Panamá. Cada ciudad lo ovacionó de pie. Cada noche, teatros llenos. Cada paso, más lento, más pesado. Ganó más de $90.000. Una fortuna en aquella época. Pero ningún billete podía aliviar el peso que sentía en el pecho. Le escribió cartas a María Luisa León, su primera, y aún esposa legal. Y en esas líneas, Pedro no hablaba como ídolo. Hablaba como un hombre que se venía apagando. Confesaba agotamiento, malestar y algo más profundo, una tristeza que ya no podía disimular. Los médicos fueron claros. Necesita reposo, reposo absoluto. Canceló Puerto Rico, el destino que tanto deseaba conocer.
y se refugió en su casa de Mérida, lejos del ruido, lejos de la fama. Pero quienes lo vieron en esos días decían que ya no era el mismo, que su sonrisa había cambiado, que su mirada parecía despedirse, como si ya lo supiera. Mientras Pedro descansaba en Mérida, los titulares no. El 9 de abril de 1957, la Suprema Corte de Justicia de México anuló oficialmente su matrimonio con Irma Dorantes, la mujer que amaba, la mujer con quien había construido una nueva vida, la mujer que ya no podía llamar esposa. El golpe fue seco. Legalmente, Pedro seguía casado con María Luisa León, y ahora todo el país lo sabía. El escándalo estalló. Los periódicos lo publicaron en grande. Las voces se convirtieron en cuchillos, y todos opinaban. Menos Pedro. No quería que lo vieran. No quería dar explicaciones. No quería estar frente a cámaras mientras le arrancaban el corazón. Y el nombre. Así que tomó una decisión. Iba a volar. No solo para salir de Mérida, sino para alejarse del ruido, de la vergüenza, del juicio. No huía de la ciudad. Huía del espectáculo. Y por eso, en la mañana del 15 de abril de 1957, Pedro Infante entró al aeropuerto de Mérida. No como estrella, sino como un hombre buscando silencio. Pedro no estaba programado para volar ese día, no aparecía en la bitácora, no tenía asignado asiento, ni mucho menos cabina. Pero Pedro Infante insistió. En el aeropuerto de Mérida pidió un favor al personal. Quería volar a la Ciudad de México, sin prensa, sin miradas, y para eso necesitaba el asiento de copiloto. Le pidió a Miguel Ángel Tamayo que cediera su lugar. Tamayo aceptó. Pedro subió, y así, sin más, tomó el control de un vuelo que nunca le correspondía tomar. El avión no era privado, era una aeronave de carga, grande, pesada, con casi 7 toneladas de mercancía, telas, pescado y hasta un changuito que Pedro llevaba como regalo para Irma. Pero los motores eran inestables, lo apodaban el trimotor, porque uno de los 4 motores casi siempre fallaba. Aún así, Pedro confió. Minutos después del despegue, el avión empezó a perder altura. Testigos juran que nunca logró elevarse del todo. Se tambaleó y cayó, como un pájaro sin fuerza. Pero no fue un desplome al azar. No fue un accidente ciego. Fue una caída con intención. Vecinos del barrio vieron cómo los pilotos apuntaron hacia un terreno baldío, lejos de casas, lejos de personas. Como si, incluso en esos últimos segundos, Pedro actuara con el mismo instinto de siempre: proteger primero a los demás. La torre de control lo vio todo, pero no pudo hacer nada. Un vuelo que no debía existir, una decisión que nunca debió tomarse, y un ídolo que jamás debió estar en esa cabina. El avión no cayó por accidente, cayó con intención. Eso dijeron los testigos. Desde azoteas, callejones y esquinas vieron cómo la aeronave titubeó en el aire. Luego se inclinó y descendió, no hacia la ciudad, sino hacia un claro vacío, un terreno baldío, lo suficientemente ancho para evitar casas, lo suficientemente lejano para no herir a nadie. Y entonces, el golpe. No explotó en el aire, no destrozó edificios, se estrelló de panza, como un gigante que se rinde con dignidad. Los pilotos eligieron morir sin llevarse a nadie más consigo. Pero dentro no hubo milagro. El cuerpo de Pedro fue rescatado entre los restos, quemado, irreconocible. Un anillo, un reloj, una voz, que ya no respiraba. La torre de control nunca lo perdió de vista. Observaron cada segundo de su último vuelo, pero nadie pudo detenerlo. Ni los ingenieros, ni los santos, ni el propio Pedro. Incluso en la muerte, intentó aterrizar con elegancia. Pero esta vez, no era una función. No habría segunda toma. Solo humo, silencio y final. El mismo día del accidente,
Pedro Infante no fue llevado al teatro, ni a la prensa, ni al escándalo. Fue velado en su casa de Mérida. Un cuerpo destruido por el fuego, metido dentro de una caja metálica sellada, sin ventana, sin opción de abrirla, sin rostro para confirmar nada. Esa caja fue colocada dentro de un ataúd decorado con terciopelo y flores, el que vieron los vecinos, los amigos, los que lo amaron en vida. Irma Dorantes llegó esa misma noche, Ángel Infante también. Pero no hubo cámaras, solo silencio, y al día siguiente, todo cambió. La caja metálica fue trasladada a la Ciudad de México y colocada en otro ataúd, gris, opaco, sin flor ni terciopelo. Uno más frío, más oficial. ¿Por qué el cambio? Algunos dicen que fue una decisión de María Luisa León, la esposa legal. Otros hablan de una guerra silenciosa entre viudas, entre quien lo amó de verdad y quien lo tenía en papel. Lo cierto es que Pedro ya no podía opinar, y su cuerpo fue tratado como trofeo en una batalla que él no eligió. 2 ataúdes, 2 despedidas y un país entero, aún sin entender nada. El 16 de abril de 1957, el ataúd gris llegó a la Ciudad de México, sin rostro que mostrar, sin voz que despedirse. Lo recibieron en el Teatro Jorge Negrete, y ahí comenzó algo que parecía irreal. Más de 100,000 personas formaron filas eternas para despedirlo. Viejos con sombrero en mano, niños sobre los hombros de sus padres, mujeres llorando como si se les hubiera muerto un hijo. Pedro ya no cantaba, pero el pueblo lo hizo por él. Algunos se desmayaron por el calor, otros se abrazaban sin conocerse. La Cruz Roja atendió a decenas. No era una ceremonia, era un luto colectivo, y al día siguiente, miércoles 17 de abril, el cortejo fúnebre salió rumbo al Panteón Jardín, donde Pedro ya tenía comprado su lugar, junto a la tumba de su padre. Ahí, en medio del silencio, los mariachis tocaron Amorcito Corazón, y miles de voces lo acompañaron hasta que la tierra se cerró. México no solo enterraba a un ídolo, enterraba una parte de su alma. Mientras el país lloraba, otros ya estaban contando billetes. Pedro Infante había ganado una fortuna. Solo en su última gira trajo consigo más de $90,000, el equivalente a más de 1.7 millones de pesos en aquella época. Y sin embargo, todo desapareció. Nadie supo dónde quedó el dinero. Nadie rindió cuentas. Nadie explicó nada. No fue solo el efectivo, fue todo. Las casas, los carros, las motocicletas, los trajes de charro, los relojes, las joyas. Todo se esfumó, todo cambió de dueño. Y lo más triste, Pedro no había dejado testamento. Murió intestado, sin proteger a su madre, ni a sus hijos, ni a Irma, ni a nadie que lo quiso de verdad. Como si hubiera trabajado 15 años para que otros se lo repartieran en días. La figura que le cantaba al pueblo, la que llenaba cines y escenarios, la que voló hasta su muerte, no tenía nada a su nombre. Y lo peor es que ya sabían que él no volvería a reclamarlo. Su nombre era Antonio Matuc, apoderado, administrador, y según muchos, el hombre que despojó a Pedro Infante después de enterrarlo. Era quien manejaba sus bienes, quien decía ser su amigo, quien le compraba lo que quisiera, una moto, un auto, una casa. Pero había una trampa, todo lo ponía a su nombre. Nada quedaba registrado a nombre de Pedro. Así, cuando el ídolo murió, Matuc ya era el dueño de todo. Además, había contratado, sin que Pedro supiera, una póliza de seguro de vida por $1 millón. Y cuando Pedro cayó del cielo, Matuc cobró en la tierra. Las Harley Davidson desaparecieron. Los autos de lujo también. Los títulos de propiedad, las cuentas bancarias, los documentos legales. Todo fue absorbido por el silencio. Cambió el nombre de las empresas. Vendió lo que quedaba. Y se fue. Nunca rindió cuentas. Nunca pidió perdón. Mientras el pueblo cantaba 100 años,
Matuk contaba lo que Pedro no tuvo tiempo de reclamar. Y así, entre papeles y sombras, un ídolo fue desvalijado por las manos que más cerca tenía. No fue un extraño. No fue un ladrón de guante blanco. Fue María Luisa León, su primera esposa, la única reconocida legalmente. Con los papeles de su lado y el luto bajo llave, María Luisa hizo lo que nadie esperaba. Lo vendió todo. La casa de Cuajimalpa, el simulador de vuelo, el gimnasio, la fuente de sodas, incluso el boliche. Todo fue desmantelado, rematado, repartido. El avión que Pedro usaba de adorno terminó en Puebla, las máquinas de su estudio en Guadalajara, y los muebles que decoraban su rincón de paz terminaron en manos que no sabían su historia. Cada objeto, cada rincón, cada detalle construido por Pedro fue entregado al mejor postor. Y cuando ya no quedó nada, ni amor, ni legado, ni memoria tangible, la casa fue demolida. No hubo placa, no hubo museo, no hubo respeto, solo polvo, solo silencio. Y así, la mujer que un día lo amó, terminó por borrar su presencia con firma y martillo. Años después del accidente, cuando el país aún lloraba en silencio, una voz volvió a escucharse. Parecida, casi idéntica. Tanto que a muchos se les detuvo el corazón. Su nombre era Antonio Pedro. Un hombre con gestos familiares, con canciones que sonaban igual, con un tono que hería y emocionaba como solo Pedro podía. Y entonces lo dijo: «Yo soy Pedro Infante. No morí». El escándalo fue inmediato. La televisión lo buscó. Los medios explotaron. Algunos lo aclamaban, otros lo llamaban impostor. Pero el misterio ya estaba sembrado. Nunca mostró pruebas definitivas. Nunca fue desmentido con certeza total. Pero tampoco fue creído por todos. ¿Era él? ¿Era solo un imitador con hambre de fama? ¿O era el reflejo de un país que no estaba listo para dejarlo ir? Antonio Pedro murió sin confesiones. Y hasta hoy sigue siendo uno de los capítulos más extraños, más incómodos, más tristes de esta historia. Porque cuando un pueblo se niega a soltar a su ídolo, el eco de su voz puede durar más que su propia vida. Sí, lo enterraron 2 veces. Sí, lo despojaron en silencio. Y sí, lo traicionaron los que más cerca tenía. Pero Pedro Infante nunca fue solo carne ni contrato. Fue voz, fue raíz, fue reflejo de un país que reía y lloraba como él. Le robaron sus casas, sus motos, su dinero, sus discos, su nombre. Pero no pudieron robar lo que más importaba, su presencia. Sigue vivo en las radios de provincia, en las bodas donde suena «No volveré», en las abuelas que cierran los ojos al escucharlo, como si volviera. Pedro no necesita monumentos, ni testamentos, ni disculpas tardías. Porque sigue aquí, en cada mexicano que ama con el alma rota, en cada madre que lo sintió como hijo, en cada rincón donde su voz aún duele. Murió el 15 de abril de 1957, pero su último aliento aún flota entre nosotros. Y si tú también sientes que nunca se fue, suscríbete y comenta: ¿dónde sigue vivo Pedro para ti?